Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a hacer un video sobre los cálculos de dureza en aguas como refuerzo del paso 4 de la guía de actividades de la fase 2. Lo primero que ustedes tienen que reforzar, de pronto repasar un poquito más, es sobre lo que significa molécula, ion, masa molar y peso equivalente. Entonces es muy importante que nos devolvamos un poco y empecemos a repasar lo que es una molécula. Entonces sabemos que una molécula es un grupo que está eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida. Entonces aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, que el NaCl, cuando está junto, se comporta como una molécula, está estable y tiene una configuración bien definida. Por el contrario, cuando ya vamos a definir lo que significa unión, entonces sabemos que es un átomo o una molécula que ganó o perdió uno o más de sus electrones de valencia. Y pues que al hacer este procedimiento, él va a perder o a ganar un electrón. Entonces, si nosotros la molécula de NaCl la dividimos y obtenemos un ion sodio y un ion cloruro, entonces acá el sodio perdió un electrón, por eso quedó con una carga positiva. Por el contrario, el cloro ganó este electrón que le quitó el sodio, entonces quedó con una carga negativa. Entonces, cuando esto ocurre, pues tenemos la formación de un catión, catión sodio, y de un anión, el anión cloro. La masa molar o el peso molecular está dada por la sumatoria de los pesos atómicos. ¿Dónde vamos a repasar nosotros estos pesos atómicos? En la tabla periódica. Ahí encuentran el peso atómico de cada uno de los átomos que se encuentran ahí incluidos. Y se van a multiplicar por el número de átomos. Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, H2O, quiere decir que tengo dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, el peso atómico del hidrógeno, que es 1, lo voy a multiplicar por 2. Y le voy a sumar el peso atómico del oxígeno, que sería 16, para un peso molecular del agua de 18. Los pesos equivalentes es la masa de la sustancia que equivale químicamente a un mol de otra sustancia del mismo tipo que se utiliza como patrón de referencia y se considera normal. Entonces, el peso equivalente está dado por el peso molecular, que ya supimos aquí arriba cómo lo calculamos, sobre el número de cargas. Entonces, este número de cargas, ¿cuáles son las cargas? Pues las cargas que obtiene cada uno de los elementos al ganar o al perder electrones. Entonces, en el caso de una especie ácida, el peso equivalente se da por el peso molecular sobre el número de hidrógenos o protones, en este caso son las cargas positivas. Para las bases, el peso equivalente es igual al peso molecular sobre el número de iones hidroxilos o H negativos, y para las sales el peso equivalente es el peso molecular sobre el número de cargas, sean positivas o negativas, como pasó acá con el sodio. Entonces, por ejemplo, en este caso, para sales, en el caso del sodio, entonces en este caso el sodio quedó cargado positivo, sería el peso molecular del sodio, que es 22.99 gramos sobre mol, dividido en números de cargas. ¿Cuántas cargas? Sería 1. Entonces, tenemos que hacer este procedimiento para aprender a identificar cuáles son estas cargas y cómo calcular el peso equivalente. Es muy importante saber calcular el peso equivalente. Como vemos acá, nosotros vamos a empezar a trabajar ya con lo que son los carbonatos. Entonces tenemos aquí un cálculo para el carbonato de calcio, en donde hacemos el ejemplo del peso molecular para el carbonato de calcio y hacemos la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. Entonces el peso molecular del carbonato de calcio está dado por el peso atómico del calcio más el peso atómico del carbono más 3, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, más 3 por el peso atómico de oxígeno. Eso nos da igual al peso molecular del calcio, en la tabla periódica, ustedes pueden ir a consultarlo, es igual a 40 gramos sobre mol, más el peso atómico del carbono, 12 gramos sobre mol, más 3 por el peso atómico del oxígeno, 16 gramos sobre mol. Eso nos da que el peso del carbonato de calcio es igual a 100 gramos sobre mol. Cuando ya tenemos los pesos, ya sabemos cómo calcular los pesos moleculares, hacemos los cálculos de los pesos atómicos, de los pesos de los pesos equivalentes. Entonces, los pesos equivalentes están dados por los pesos moleculares sobre el número de cargas. Entonces, si lo vamos a hacer para los iones que están implícitos en el carbonato, entonces ellos, cuando sufren una disociación, los iones calcio quedan cargados más 2, quieren decir que pierden 2 electrones, y el carbonato gana 2 electrones, entonces queda cargado menos 2. Entonces el peso equivalente para el calcio
va a estar dado por el peso atómico del calcio dividido en 2, que este 2 son estas cargas que se dio en el momento de la disociación, que quiere decir que él perdió. Y el peso equivalente del carbonato pues está dado sobre 60 gramos sobre mol dividido en 2. ¿Por qué? Porque pues el carbonato también ganó 2 electrones, que fueron los 2 electrones que prácticamente tomó del calcio, y por eso el peso equivalente es el peso molecular sobre los dos o las dos cargas que se generaron en este caso. Ya entrando un poco más en el ejemplo que nosotros estamos tratando, entonces vamos a trabajar con los iones que le dan dureza al agua. Entonces son magnesio, carbonato, bicarbonato y pues el peso equivalente del carbonato de calcio. Entonces nosotros hacemos los cálculos, ustedes pueden ver aquí los cálculos que explicamos anteriormente, en donde nosotros vemos que es el peso molecular sobre el número de cargas, y de acá sale esta tablita. Entonces la tablita me está permitiendo a mí evidenciar si tenemos un ion o una molécula. En el caso de la molécula únicamente sería el carbonato de calcio, los otros serían ion calcio, ion magnesio, ion carbonato y ion bicarbonato, y esto permitiría también, permitiría aquí ver, digamos, que es cada uno de las masas molares y de los pesos equivalentes. Entonces nosotros aquí tenemos, digamos que los pesos equivalentes de cada uno de los iones que necesitamos están por las cargas que tienen cada uno de los iones, y el peso molecular se calcula, como mencionamos, por la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. Expresamos aquí, digamos que las ecuaciones que se van a utilizar para alcalinidad y dureza en el ejercicio de aplicación. Entonces vemos la ecuación que vamos a utilizar para dureza cálcica. En ese caso vamos a utilizar el peso equivalente del carbonato de calcio y el peso equivalente de cada uno de los iones que le están implicando dureza al agua. Entonces acá tenemos para calcio. Entonces tenemos que para calcio es 40 miligramos sobre 2.000 equivalente, y se da el espacio para reemplazar la concentración que se les está dando a cada uno de ustedes en el ejemplo. Lo mismo para el magnesio. Entonces en el magnesio utilizamos la del magnesio, 24 miligramos sobre 2.000 equivalente, damos el espacio para la concentración. Tener en cuenta que el peso equivalente del carbonato va a mantenerse igual porque va a ser la base de cálculo que estamos trabajando. Para dureza total, entonces damos que la concentración de la dureza en miligramos sobre litro que nos dio de la primera ecuación se le va a sumar a la del calcio se le va a sumar la del magnesio, y eso nos va a dar la dureza total. Luego para alcalinidad hacemos lo mismo. Entonces únicamente aquí lo que se van a reemplazar son los pesos equivalentes de los carbonatos que nosotros tenemos acá. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores de la concentración. En el caso de la alcalinidad, concentración debido a los bicarbonatos, hacemos lo mismo, pero pues vamos a reemplazar los valores de los bicarbonatos, y únicamente pues vamos a reemplazar este valor que les estamos dando a ustedes en cada uno de los ejercicios, y pues vamos a trabajar con los pesos equivalentes que compartimos en la tabla anterior. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la alcalinidad, para la alcalinidad total que hicimos con la dureza total. Entonces lo que obtuvimos anteriormente se va a sumar, y esto es lo que nosotros vamos a reemplazar aquí en donde vemos alcalinidad total y alcalinidad por bicarbonatos. Cuando vamos a hacer el cálculo final de la dureza no carbonácea, pues se va a dar por la resta de la dureza total menos la alcalinidad total. La dureza total, que fue lo que primero obtuvimos, y la alcalinidad total, que es lo que obtuvimos aquí del cálculo de los carbonatos y de los bicarbonatos. En el ejercicio de aplicación, nosotros podemos ver que nos están dando una serie de concentraciones, tanto para los iones calcio, magnesio, carbonato y bicarbonato, los cuales nosotros vamos a reemplazar en los espacios que habíamos dado para la concentración de cada uno de los cationes pertinentes. Entonces, en este caso, pues únicamente vamos a tomar estos valores. En este caso son los del ejemplo, son muy diferentes a los que ustedes tienen en los ejercicios, y van a tomar este valor y lo van a reemplazar
Para el calcio, pues van a tomar la concentración que se está dando para el ion calcio en estas, digamos que en esta problemática del agua que cada uno tiene. Entonces usted va a tomar este valor del calcio y lo va a reemplazar acá. Va a operar manteniendo los paréntesis que se están dando y finalmente va a obtener el resultado que en este caso pues nos está dando de 68 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Este mismo paso a paso usted lo va a realizar para la dureza magnésica, entonces va a tomar la concentración que se le da para el magnesio y se reemplaza en donde debería ir la concentración de magnesio. Tener en cuenta que se sigue utilizando el peso equivalente del carbonato de calcio y el peso equivalente del magnesio, que los calculamos o ustedes lo tienen en las tablas iniciales. Esto nos da un valor de 40,8 miligramos sobre litro. Entonces, cuando ya tenemos las dos durezas dadas por el calcio o dureza cálcica y la dureza magnésica, se hace la sumatoria para obtener la dureza total. Entonces, únicamente es sumar los 68 miligramos sobre litro que obtuvimos primero, más los 40,8 miligramos sobre litro que obtuvimos para el magnesio. Cuando ya obtenemos, vemos que nos da una sumatoria de 108,8 miligramos sobre litro para el ejemplo que nosotros estamos trabajando. Para los cálculos de alcalinidad dadas por carbonatos o alcalinidades dadas por bicarbonatos, pues hacemos lo mismo o buscamos esta concentración que nos está dando para los carbonatos, en este caso son de 10 miligramos sobre litro, y se reemplaza teniendo en cuenta que se mantiene el peso equivalente del carbonato y del carbonato de calcio y se va a reemplazar en el peso equivalente del carbonato que nosotros ya teníamos anteriormente calculado. Y lo mismo se va a realizar para el bicarbonato. Entonces únicamente buscamos qué concentración nos están dando para el bicarbonato y mantenemos los pesos equivalentes que ya se habían calculado. Cuando obtenemos estos dos resultados, que para el carbonato es de 16,7 y para el bicarbonato es de 18,3, pues vamos a obtener finalmente el resultado de la alcalinidad total que se da por la suma de esos dos. Obteniendo dureza total, que fue de 108,8 miligramos sobre litro y alcalinidad total 34,73 miligramos sobre litro, se hace la resta para obtener la dureza no carbonácea. Y eso me permite obtener una dureza no carbonácea de 74,07 miligramos sobre litro. Y pues esta sería toda la aplicación que se tiene que hacer para el ejercicio 1 del paso número 4. Espero sea de ayuda.